libertades y con todas las luchas que hemos logrado las mujeres, otras a través de los años y las que ahora seguimos al pie del cañón. Si nosotros checamos y podemos hacer un repaso de lo que ha ocurrido, decíamos ya lo que tiene que ver con el aeropuerto, decíamos lo que tiene que ver con la definición de tener un fiscal carnal, que nosotros lo que esperamos es de que no ocurra como ocurrió en otros gobiernos, que se haga el uso faccioso de las instituciones. Vemos finalmente también cómo algunas decisiones, malas decisiones, se hacen sin tener una alternativa. Si bien es cierto y coincidimos en la lucha que emprendió contra el huachicoleo, todos vimos que careció de una estrategia que también a final de cuentas dejó pérdidas enormes en algunos estados donde hubo un desabasto permanente por semanas. Vimos también cuando implementó esta estrategia que no hubo coordinación con los gobernadores, tuvieron que pasar 11 días para que esto ocurriera y me parece que toman decisiones sin tener una alternativa en ese sentido. Después de la guerra del huachicoleo, lo que hemos visto es de que hay 135 muertos, de los que no hay ni un solo responsable. No podemos saber si hay un responsable de esas muertes, que finalmente si hubo negligencia, si hubo falta de atención por parte de la autoridad, falta de prevención. Entonces me parece que ese es un tema muy delicado que hemos visto en estos 100 días de gobierno, ¿no? Diputada, están ahorita los... Pues hasta el momento no hemos visto estrategia en algunos puntos que nos parecen nodales. El asunto que tiene que ver para crear confianza, un día vemos a Morena decir que van a correr a las calificadoras, otro día dicen que siempre no. Vimos que iban a hacer una iniciativa que se pudo parar, que tenía que ver con el órgano regulador en Pemex. El presidente tuvo que decir que siempre no. Es decir, me parece que hay desatinos y creo que también que se pudieran corregir. Me parece que el reconocer que las organizaciones de la sociedad civil han hecho trabajo por años que finalmente puede ayudar a rebustecer, a opinar y a tener propuestas en distintos temas deberían de ser tomadas más allá del desprestigio que día a día se toman. Creo que podrían seguirse fortaleciendo las instituciones en vez de desaparecerla, como tiene que ver con los órganos autónomos. Cuando vemos que hay desprecio a estos mismos, me parece que debería de reconsiderarse el asunto de lo que han significado, que finalmente son un contrapesos y pues pareciera que este gobierno le tiene miedo a los contrapesos, insiste en tener injerencia directa en el poder legislativo, en el poder judicial y me parece que eso no habla de un buen gobierno. Diputada, en este caso, hablando de los combustibles, desde el fin de semana pasado, los transportistas se quejan del racionamiento que le están haciendo del diésel para el transporte e incluso amenazan con paros. Bueno, pues eso ya lo habíamos alertado. Finalmente 500 pipas no han resuelto el problema de fondo, a pesar de que haya un abastecimiento en los estados, no se ha resuelto de manera completa, es decir, al 100%, y pues ese es uno de los resultados que tenemos ahora, ¿no? Esta calificación que da Dolores Padierna a las instancias internacionales que evalúan a México, que dice que son irresponsables y que pues van más allá, que están respondiendo a intereses de grupos que están atrás, sobre todo. Me parece que deberían de escucharlas y me parece que deberían de tener mucha atención. Y no me extraña comentarios de este tipo cuando hemos discutido distintos temas que tienen que ver con convenios internacionales de los que México forma parte de manera particular, de derechos humanos o recomendaciones que ha habido por parte de la Corte Interamericana. Hemos visto que Morena hace caso omiso, y cuando digo Morena hablo también del presidente, porque finalmente lo que hemos visto desde acá, que el legislador número 1 sigue siendo el Ejecutivo Federal. Entonces percibe que no va a servir de nada el plan adicional que van a establecer para Petróleos Mexicanos. No, pues yo espero que este sea con estrategia,
que se pueda informar y que de alguna forma se pueda enriquecer en la medida en que lo vayamos conociendo, es decir, que tengamos una opinión no solamente de un agrónomo, no solamente del secretario de Finanzas, sino que también se pueda escuchar a todos aquellos reconocimientos o voces reconocidas y expertas en la materia para dejar de tener sorpresas que después no funcionen. Incluso ya estaría anda renunciando el titular de Pemex, ya dijo que a lo mejor se va. Bueno, pues esa es una decisión que él deberá de tomar, pero en tanto creo yo que los que deben de estar en esos cargos deben de tener una experiencia vasta en la materia, pues no el asunto del petróleo no es un asunto menor para México. Gracias. No, gracias a usted. Y alerta sobre las decisiones del gobierno, pero el presidente incrementó su popularidad y 8 de cada 10 personas lo aprueban. Sí, a mí me parece que es un asunto que tiene que ver todavía con la esperanza, me parece que es un asunto que todavía se espera mucho de este gobierno y lo cual me parece normal, de lo que deberían de servir estas reflexiones que se hacen a 100 días de gobierno es que este gobierno también debería de ser autocrítico, el de escuchar las demás opiniones que se tienen para que en ese sentido pues se pueda en todos estos temas en los que nosotros hemos señalado que nos parece que hay desaciertos, pues que se pueda recobrar el rumbo por el bien de las mexicanas y los mexicanos. ¿Se puede gobernar a base del nivel de popularidad? Pues hemos visto cuáles han sido las acciones. Lo que me parece importante es que todos aquellos que tenemos una responsabilidad en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en el poder judicial, debemos de seguir dignificando la labor desde estos espacios para poder ser también contrapesos que ayuden a gobernar a final de cuentas, que para eso fueron pensados por el constituyente correspondiente en ese sentido. Gracias. A ustedes. Cuando usted habla de esperanza, dice usted, o sea, cuando le preguntan sobre los mexicanos que están apoyando las acciones de gobierno, pues, en la clase política, ¿sí hay esa esperanza o realmente no creen, no le dan el voto de confianza del pueblo a López Obrador? Bueno, nosotros hemos dado un voto de confianza en distintos aspectos, al menos de nuestra opinión apoyamos, impulsamos lo que fue la Ley de Administración Pública en su momento, porque considerábamos que cada gobierno puede diseñar la forma en la que puede impulsar lo que ha venido, lo que vino prometiendo. Lo que hemos visto hasta ahora es de que no se ha cumplido al 100% y lo que esperamos los políticos y las políticas es de que haya una respuesta real a lo que se comprometió, pero sobre todo que se pueda hacer en conjunto con todo el Estado, con todos los componentes del Estado, porque a final de cuentas, por más grandes o más chicas que puedan ser otras opiniones de grupos organizados, de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil o con opiniones individuales de expertos o académicas, todo sin lugar a dudas puede ayudar a que México tenga un buen rumbo y en eso estaremos dispuestos a colaborar siempre y cuando nosotros veamos que corresponde a lo que por convicción tenemos en nuestra opinión desde la izquierda. ¿Y cuál es el talón de Aquiles que le ven al presidente? Bueno, a mí me parece que debe de tomar las decisiones de manera colegiada, escuchar a los demás y dejar de tomar decisiones o pensar que las decisiones unipersonales, centralistas, que tienen que ver con el presidencialismo y el autoritarismo. Me parece que eso se debe dejar a un lado y colegiar más, hacer autocrítica y gobernar con todos y con todas este país, nuestro país. Gracias. Muchas gracias a todos.